Nació en Vilamartín de Valdeorras hace ahora 52 años, provincia de Ourense, está casado, tiene 3 hijos, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en oncología en el Hospital General de Asturias, en el que hizo su residencia y en el que trabajó también como adjunto. Ha trabajado igualmente en Holanda, Pamplona, Vitoria y desde el año 1999 en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, en el que es jefe del Servicio de Oncología desde 2007. Don Rafael López, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos dicho bien, ¿no? Muy bien. Estos días hemos conocido nuevas y, por cierto, escalofriantes o nuevos y escalofriantes cálculos de la posible incidencia del cáncer, según los expertos, en los próximos años. Pero usted ya decía, creo, el año pasado, que el número de casos de cáncer se va a duplicar en los próximos 30 años. ¿Por qué se va a producir este aumento de casos de cáncer? Se va a producir a nivel mundial porque se están incorporando al cáncer o al diagnóstico del cáncer todos los nuevos países en vías de desarrollo y en desarrollo. En el mundo nuestro el incremento va entre un 5 y un 10%, pero si sumamos todos los países de América del Sur, África y sobre todo Asia, el incremento será impresionante. Es decir, que no es tanto un incremento real como que se va a contabilizar aquellos casos que hasta ahora no se diagnosticaban, ¿o me equivoco? No, es un incremento real porque esos países está aumentando la esperanza de vida de una forma espectacular y el cáncer va unido a mayor esperanza de vida. Por ejemplo, en los países subsaharianos, en África, ahora mismo con esperanzas de vida de 40 a 50 años hay muy poco cáncer. Si lo comparamos con países como nosotros, donde la esperanza de vida es cerca de 80 años. En el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, en donde usted desarrolla su labor, diagnosticaba, cuando fue usted nombrado jefe de servicio en 2007, unos 1.300 nuevos casos de cáncer. ¿Ha aumentado esa cifra? Es decir, ¿han notado ustedes ese aumento que se va a producir en la incidencia? Sí, nosotros este año hemos tenido, el año pasado, el año 2011, hemos tenido 1.500 nuevos casos. No son diagnósticos de todo el hospital, sino que son casos que vemos en el servicio nuestro de oncología médica, que representa aproximadamente el 70% de todos los casos que se diagnostican en el hospital. Es decir, que estaríamos hablando de unos 2.000 casos nuevos al año. 2.500, sobre 2.500 casos nuevos al año. En el área sanitaria. En el área sanitaria. La gran esperanza es que, tal vez, ¿no?, que la mitad de los tumores tienen ya cura y que la mortalidad ha disminuido de forma notable, ¿no? Sí, ha disminuido muchísimo, y los que ya llevamos unos años en la profesión lo notamos. Si miramos un poquito atrás vemos los grandes cambios que ha habido y estamos acercándonos ya al nivel del 60% de curaciones. Yo creo que si no es el próximo año, dentro de 2 años, los datos se acercarán ya al 60% de curaciones. Quiere decir que la botella ya está más llena que vacía. Es decir, que también ese aumento de la incidencia va parejo, en cierto modo, al avance de la investigación y el avance clínico, ¿no? Exactamente. El avance clínico en los tratamientos, en la cirugía, en la radioterapia, en los tratamientos sistémicos, en el diagnóstico precoz, en las mejores condiciones de vida, lleva una menor mortalidad, que se calcula, lo tenemos calculado, de un 1 o un 2% anual en los últimos años. En 5 años estamos hablando de un 5 o un 10%, por eso nos atrevemos ya a decir esos números. Si no, seguro que no. Seguro Son que ustedes no. muy prudentes, siempre. ¿Siguen siendo los tumores más comunes, bueno, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el colorectal, o eso ha variado? Sigue siendo los más frecuentes. Se está incorporando, como era de esperar, el cáncer de próstata en los varones, y son los 4 grandes tumores que van a marcar los próximos años, tanto en investigación como en clínica. Usted tuvo más que claro desde su llegada al cargo de jefe de servicio que la investigación era fundamental. Es clave. Un premio Nobel dijo ya hace años que si todo el dinero del mundo se concentrase en investigación del cáncer, se curaría el cáncer.
O sea, si todos hiciésemos ese esfuerzo, que es imposible, sería un sueño irrealizable, sí, pero se podría curar. El cáncer tiene muchas complejidades, la más importante es que son muchas enfermedades. Sí. Algunas enfermedades como el cáncer de testículo, donde prácticamente se curan todos, a tumores como el cáncer de páncreas, donde tenemos resultados pobres. De momento. De momento. En el caso del cáncer, esa investigación, ensayos clínicos y demás, se hace o se sustenta en los propios pacientes. ¿Entienden fácilmente que su colaboración es fundamental para avanzar o no? Sí, los pacientes son lo más maravilloso que tenemos y además son extremadamente generosos. A mí me cuesta a veces entender cómo tienen tanta generosidad y son tan espléndidos. Sí. Es muy difícil que rechacen un ensayo clínico y realmente explicado como se debe explicar, porque realmente es la única forma de avanzar que tenemos. No podemos progresar si no hacemos ensayos clínicos. Ellos lo dan todo y colaboran perfectamente. Hace 5 años quería usted o pretendía que el 30% como mínimo de los pacientes participasen de esos ensayos clínicos. ¿Ya alcanzaron esa cifra? No lo hemos conseguido. Era un objetivo muy ambicioso, que no hay en España ningún hospital que lo haga. Estamos alrededor del 20%, que es un número bastante aceptable. No está nada mal. Creo que otro de los elementos clave en ese capítulo de investigación son también las muestras sobrantes de las biopsias. Cuando a alguien le estirpan un trocito del tejido para ver si es cancerígeno o no, lo que sobra se conserva en unos llamados biobancos, si no me equivoco, que son una especie de almacenes de muestras que las mantienen a 80 grados bajo cero, ¿no? Sí, todas las muestras biológicas se intentan conservar en los biobancos. La más importante, hablando del cáncer, es la muestra de la biopsia o del tumor primario y se congela en bancos a -80 o incluso un poco más frío. Otras muestras pueden ser muestras de sangre o muestras de cualquier secreción. Es una posibilidad de investigación muy importante porque nos va a permitir estudiar los pacientes que hemos tenido con las técnicas actuales. Y lo que sí quiero resaltar es que los biobancos y todas las muestras llevan parejo un control de calidad muy importante y el consentimiento informado. O sea, que no sacamos las muestras y las almacenamos, sino que lo decimos a los pacientes. Y aquí, de nuevo, la generosidad de los pacientes. Es extremadamente raro que un paciente rechace el dar sus secreciones, sus muestras, su sangre para investigación. Por supuesto que es todo con consentimiento autorizado, claro. Igual que la donación de cordón umbilical o de cualquier órgano, no puede ser de otra manera. ¿Qué aporta el IDIS, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela? Bueno, es una institución que nació en 2008 gracias a un convenio entre la Consellería de Sanidad, el SERGAS, el Servicio Galego de Saúde, y la Universidad de Santiago, para que todo el mundo sepa. Es un paso cualitativo impresionante. Para ponernos en contexto, es como la España de antes de la Comunidad Económica Europea y la España actual. Todos los hospitales universitarios y terciarios del mundo que nosotros conocemos y que queremos estar, del occidental, Estados Unidos, llevan una parte muy importante de investigación, que aquí en España no se hacía. El hecho de hacer los institutos de investigación, si se mantienen y se potencian, que todavía hay que mantenerlos y potenciarlos, nos va a poner en la primera división de la medicina del mundo. La semana pasada estuvo con nosotros, hablando de primera división de la medicina del mundo, el genetista Ángel Carracedo, uno de los mejores de todo el planeta, y por cierto persona encantadora y humilde donde las haya. ¿Ustedes colaboran con él para el tratamiento de tumores hereditarios? Sí, nosotros trabajamos con el grupo del doctor Carracedo, el profesor Carracedo, en dos vertientes. Una vertiente es la más importante,
y que tiene una parte clínica, que son los cánceres hereditarios, los que se transmiten, y otra más experimental sobre farmacogenómica, que él es muy... ha trabajado mucho en los últimos años en eso. La producción de fármacos, para que todo el mundo entienda, derivados del estudio genético para la aplicación en su tratamiento clínico, ¿no? Son las características de utilizar un fármaco según las características del paciente. O sea, hoy en día sabemos que hay fármacos que hacen efectos buenos, otros que hacen efectos malos y algunos intermedios. Pues según las características, según análisis de los genes del paciente, pensamos que se puede diferenciar cuáles van a ser efecto positivo o cuál efecto negativo. Y así, un tratamiento a la carta, diría. Exactamente. Y eso funciona, además, hay que decírselo a la gente, ¿no? Está empezando a funcionar. Está empezando a funcionar. No con farmacogenómica generalizada, sino con algunos fármacos en concreto. Pero se va a extender, sin duda alguna, en un futuro a casi todos los fármacos. No solo en oncología, si estuvo el profesor Carracedo, en psiquiatría, en cardiología, en otras enfermedades. Hasta en forense también, en la rama forense. Pero ¿ustedes creen que esa parte colaborará o coadyuvará de forma notable para esa mejora también de los resultados en los tratamientos de los cánceres? ¿O por ahí no viene el grueso de la cosa? La batalla contra el cáncer viene desde todos los frentes. Ese frente va a aportar su granito de arena o su piedra gorda, por decirlo de alguna forma, pero también habrá otros descubrimientos y la utilización de otras técnicas que permitirán combatir el cáncer, pero todo es necesario contra ello. Por ejemplo, ahora creo que los tratamientos de radioterapia y todo eso no son tan agresivos como eran, por ejemplo, en los años 70, 80. Sí, ¿no? evidentemente. Y además se ha aumentado la dosis y la eficacia, con menos toxicidad. Antiguamente, y yo no soy especialista en oncología radioterápica, pero con los que trabajamos a menudo, ellos concentran en el sitio exacto la dosis que quieren, sin dañar a los tejidos vecinos, que era el problema que existía antes. Es más precisa. Muchísimo más precisa. ¿Qué es el laboratorio, don Rafael, de investigación translacional? ¿Para qué sirve? Transnacional, no, translacional. Translacional. Es para intentar trasladar lo antes posible los descubrimientos del laboratorio a la clínica, o para llevar los datos clínicos al laboratorio e intentar hacer descubrimientos en nuevos marcadores o nuevos fármacos lo antes posible. Digamos que es un puente entre la investigación básica y la investigación clínica, para favorecer y acelerar todos los procesos. ¿Ya ha logrado, por cierto, el desarrollo de la investigación clínica que se proponía usted como objetivo en 2007 o está todavía lejos de lo que quería conseguir? Hemos conseguido mucho. El equipo nuestro, que somos 12 oncólogos con los residentes, hemos conseguido ya muchos ensayos clínicos, pero queremos más. Nuestro objetivo sería superar ampliamente estos números. Y otro de sus objetivos también era, por aquel entonces, y me refiero todo el rato a 2007, porque es cuando usted accedió a ese puesto de jefe de servicio de oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, era lograr una mejor comunicación con los especialistas, nomeadamente, que diríamos en gallego, con los de atención primaria, porque son elementos clave, evidentemente, en un rápido diagnóstico, en primer lugar, ¿no? Sí. Eso se realizó a través de la Sociedad Gallega de Oncología y se realizaron lo que llamamos las vías rápidas del cáncer, que se centraron en los 4 tumores que hablamos antes, tumores de pulmón, mama, colon, colorectal y próstata. Y se están estableciendo en todos los centros de Galicia. En nuestro hospital ya están las 4 en marcha y seguiremos avanzando en esa línea. Y lo que estamos intentando es también que los pacientes de atención primaria tengan más contacto con nosotros o nosotros con ellos para los que llamamos los supervivientes del cáncer, que es el otro tema que tenemos que abordar en un futuro. Porque claro, afortunadamente,
cada vez tenemos más pacientes que sobreviven al cáncer. Y que me imagino que será un elemento muy importante porque la parte psicosomática en el enfermo del cáncer es importantísima, ¿no? Es importante para llevar la enfermedad con mejor calidad de vida y mejor dignidad. Eso es importante desde ese punto de vista. Don Rafael, ¿hay oncólogos suficientes? Creo que la ratio que ustedes creen necesaria estaba en torno a 15 especialistas por cada millón de ciudadanos, si no me equivoco, ¿no? Han subido, esa ratio es un poco antigua ya. Tenemos oncólogos suficientes en este momento. Estamos dentro de los límites normales y la crisis todavía no nos ha afectado. ¿Habla usted del área sanitaria de Santiago, de Galicia, de España? Hablo de todo, más o menos. De España, de Santiago, de Galicia, e incluso una de las preocupaciones que tenemos ahora con esto de la crisis es que las próximas generaciones igual no se colocan, igual que generamos paro, porque la oncología es una especialidad muy joven. Las jubilaciones que tenemos en nuestra especialidad son muy pocas. Todavía. Todavía. Para usted un aspecto en el que habría que mejorar también creo que es el del trato al paciente, ¿no? La transmisión de la información, la celeridad en las citas, la flexibilización de la agenda sanitaria para favorecer las cosas para el enfermo, ¿no? Sí, eso es clave, es clave. Son pacientes que están mucho tiempo en el hospital, van muchas veces al hospital y yo creo que les debemos una atención digna y que sea coherente por lo que todos entendemos. Es una de las asignaturas que todavía tenemos pendientes, a pesar del interés que yo creo que es generalizado, porque desde la recepcionista que los recibe en la puerta hasta el gerente o la consellera de Sanidad están preocupadas de esos aspectos y que todavía tenemos que mejorar más. Siempre me ha dejado atónito, la verdad, no le voy a engañar, la capacidad que tienen ustedes para convivir con la tragedia de forma permanente, porque es una tragedia cuando uno tiene cáncer, pero mucho más cuando ve que eso no tiene curación, ¿no? La verdad es que yo sería incapaz. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Desconectan totalmente del asunto cuando se van a sus casas? ¿Cómo llevan esa parte? Bueno, ya no estamos todo el tiempo con la tragedia, por lo menos la mitad del tiempo ya no estamos. Es un cúmulo de noticias positivas. Es algo positivo. Hombre, esto es cuestión de entrenamiento. Evidentemente, las malas noticias y las malas situaciones nos afectan a todos. Y yo creo que todos los oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas o cirujanos que tratamos muchos pacientes con cáncer, tenemos cicatrices que se van acumulando. Es cierto que con la experiencia uno va ganando costra, por decirlo de alguna forma. Yo me acuerdo, y los residentes cuando están el primero y el segundo año se notan bultos por todos los lados, piensan que se van a morir y que van a tener un cáncer, que al cabo de los años somos como cualquiera. Igual que usted, puedo tener yo las mismas sensaciones y ya se me ha olvidado el pánico que tenía cuando era residente. Pero cuando es residente uno y ve toda esa desgracia acumulada, digámoslo así, sufre. ¿Se ha encontrado usted residentes llorando en el, qué sé yo, en el vestuario, en una habitación? Sí, sufre. Todo el mundo sufre. Incluso, digamos, gente con bastantes años, como puedo ser yo, también sufro por algunos pacientes. Evidentemente, no todos los pacientes son iguales, porque es imposible, pero pacientes jóvenes nos afectan muchísimo. Ya no me quiero imaginar en la oncología pediátrica, que usted no lleva esa área, pero bueno, que tiene contacto evidentemente con ella. Eso es lo más terrible. Es lo más terrible, pero afortunadamente la curación es muy alta, es el 80 o el 85%, o sea que eso es lo bueno de la oncología pediátrica. Siempre hay que agarrarse a eso, ¿no? Hay que agarrarse, pero sufrimiento hay. Cada vez que nos fallece un paciente de menos de 40 años en el servicio hay cierto duelo. Además, usted participó el año pasado en un foro sobre cómo informar a enfermos terminales. Esto es tremebundo, si me permite la expresión. Salir y decirle a un señor, mire, que ya está enfermo, decirle, mire, le queda a usted un mes de vida. ¿Eso cómo se hace? Se hace con cuidado. Lo primero es con cuidado.
hay que hacerlo de forma progresiva. No se puede entrar rompiendo toda la baraja o toda la mesa. Hay que ir siguiendo al paciente. Los pacientes, así como antes he dicho que son generosos, son muy listos y saben perfectamente cuál es la situación. Y hay que decir la verdad, hay que ser honesto, hay que ser ciertamente empático y hay que dejar abierta lo que nosotros decimos una puerta a la esperanza. Porque realmente nosotros no disponemos de la verdad ni somos adivinos y no sabemos cuánto va a vivir un paciente. Suelen acertar bastante, en cualquier caso. Depende de la vara con la que se nos mida. Si ponemos unos rangos muy estrechos, fallamos mucho también. Hombre, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Exactamente. Y hablando de... Ni lo será nunca, por cierto, ¿no, don Rafael? ¿O llegaremos a eso? Nosotros no lo vamos a ver. Hablamos hoy en día de que ya empieza a haber un tercio de la medicina que es una ciencia bastante exacta, pero todavía falta bastante para ser un 80-90%. Ustedes pedían además, una de sus demandas en oncología era la creación de una figura de gestión clínica apartada de la política, esto es lo que más me gusta, lo de apartado de la política, y la creación también de centros monográficos de referencia que decían que serían muy importantes para los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque serían centros especializados en el tratamiento del cáncer. Es otra de las asignaturas que le falta a todo el país, a España, donde apenas o prácticamente no hay grandes centros que traten el cáncer, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en las autonomías. Y los centros son generalistas. Un hospital como el nuestro, que es un hospital maravilloso, pues es grande, pero tendría que tener, o debería tener, si estuviese en Estados Unidos, un edificio grande dedicado al cáncer en todos sus aspectos, desde aspectos no diagnósticos, pero muy cercana al diagnóstico, hasta aspectos de prevención, investigación, cuidados paliativos y, evidentemente, los tratamientos. De tal forma que tuviésemos el doble o el triple de número de pacientes que permitiría ser más expertos en esos tratamientos. ¿Qué es lo que más le ilusiona en este momento? Cuando se va a su casa, ¿en qué piensa? Dice, caramba, a ver si conseguimos esto. ¿Qué es eso? Sí, la mayoría son cosas relacionadas con el trabajo. Con el día a día. Con el día a día. Lo que me gustaría, si me tocase la lotería, es tener un centro del cáncer en Santiago, con todos esos aspectos y con la ventaja que tenemos aquí, que es la investigación. Hay grandes grupos de investigación dispersos en las facultades, medicina, en el CIMUS nuevo que se acaba de abrir, en la Facultad de Farmacia, en la Facultad de Física. Habría que incorporar también gente de matemáticas, de otras disciplinas, a trabajar en el objetivo de química. cáncer. No se olvide de nuestro invitado del pasado lunes, don Antonio Macho, se nos va a enfadar, si no, presidente decano del Colegio de Químicos de Galicia. Sí. Además, yo había tenido muy poca experiencia, muy poca relación con los químicos. Ahora trabajo muchísimo también con María José Alonso de Nanomedicina, que fue la que me presentó a los químicos, que son científicos de la cabeza a los pies. Una pregunta que, si no se la hago, reviento, la verdad. Hombre, no quisiera citar centros, pero lo voy a hacer, el de Houston, por ejemplo. Se suele decir que hay, es que me cuesta decirlo porque es arriesgado, pero un cierto negocio en torno al cáncer en algunos centros privados del mundo. Negocio, siempre hay negociantes para todo, incluso para las desgracias. Pero Houston no es un centro que se dedique al negocio. Sí, es una fundación que todo el dinero revierte en investigación y en labor contra el cáncer. Sí que es privado, es muy caro. Carísimo. Porque son cifras americanas, pero no... Su objetivo, sin duda alguna, no es hacer negocio.
¿Pero usted cree que una persona que tenga cáncer aquí en España tiene necesidad de desplazarse a Houston o puede ser igualmente tratado en un hospital de, qué sé yo, de Santiago, de Vigo, de A Coruña o de Pamplona, Madrid o Sevilla? Yo creo que es mejor tratado aquí que en Houston, en términos generales, porque aquí todavía no tenemos una limitación presupuestaria, cuestión que en Houston sí tienen. Es decir, en Houston, si no tienes dinero, posiblemente no te den un tratamiento, salvo que tengas la fortuna de conseguir un bono de beneficencia que tienen ellos y que no se lo dan a todo el mundo. Aquí en España ponemos los mejores y los últimos tratamientos a todo el mundo sin preguntarle, vamos, con el número de la Seguridad Social. Sí. Terminemos. Usted es el presidente ejecutivo del jurado del primer Premio Internacional de Investigación Oncológica, Científica y Técnica Ramiro Carregal, que también lleva el nombre de la fundación de una clínica. Bueno, no vamos a hacer aquí publicidad y mucho menos gratuita. En todo caso, recordemos que el plazo de presentación de trabajos estará abierto todavía hasta el próximo día 28. Pueden presentarse profesionales de todo el mundo. ¿Qué es lo que pretenden galardonar ustedes? Pretendemos apoyar o reconocer a un científico básico o clínico con experiencia y con años de trabajo en la lucha contra el cáncer. Lo que pretendemos es darle valor a muchos años trabajando en esta enfermedad. Y darle alas, me imagino, ¿no? Y darle alas, evidentemente, apoyarlo. Pues don Rafael López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Más que a nadie le voy a desear que tenga mucha suerte en su trabajo, por lo que nos pueda tocar, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita todos los días, concretamente de lunes a jueves, aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.